SER Podcast. ¿Qué tal? Soy Jordi Fábrega, escuchas Hora 25 de los negocios, hoy con la batalla de los salarios que vuelve. Casi un 5%, pero bueno, la verdad es que no se nota tanto la subida de salarios como ahora mismo está en la subida de todos los precios. ¿Qué va? Más bien me ha bajado, vamos. No hay proporción entre el salario y el coste de la vida. Sobre todo los sueldos, dicen los datos, han subido, pero los precios han subido mucho más. Pero fue casi nada, unos 50 euros más o menos. Me he tenido que ajustar un poco porque si no, no me alcanza. ¿El sueldo de logopeda? ¿Cuánto te lo han subido? Muy poquito, y es algo inviable. Al final intentas también equilibrar un poco la vida social con la vida laboral, pero es inviable con la subida de precios, el salario. Mi salario sigue igual o casi peor. De otra gente no lo sé, igual tienen debajo del colchón, pero yo soy más pobre. Esto es lo que nos contaban hoy los españoles a los que hemos preguntado por la calle sobre si habían aumentado o no sus salarios. Y es lo que nos contarían muchos de nuestros oyentes si les preguntáramos por cómo han evolucionado sus sueldos y si les da o no para pagar todos sus gastos. Hoy hemos conocido un dato más que apuntala a esta realidad que escuchábamos, la de que la inflación está disparada y en cambio los salarios suben sí, pero mucho menos. El salario medio subió en el segundo trimestre de este año más de un 4% y ha alcanzado su nivel más alto en este trimestre desde el año 2000. Pero, Pablo Anzola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pero esa subida es solo de un 4,3%. Sí, el salario medio en el segundo trimestre fue de 2.154 euros, 90 más que en el mismo trimestre del año pasado. Es una subida del 4,3% según la encuesta de coste laboral del INE y con este incremento encadena ya 6 trimestres seguidos de subida. Este salario medio incluye el sueldo mensual, pero también los pagos por horas extras, los atrasos o las pagas extraordinarias, y mirando el detalle vemos que el aumento de lo que cobran los trabajadores obedece básicamente a que trabajan más horas, y es que el coste salarial por hora trabajada apenas sube un 1%. A este salario las empresas tienen que sumar otros 663 euros de costes laborales que incluyen las cotizaciones, las indemnizaciones por despido y otros conceptos, de manera que el coste laboral por trabajador sube hasta los 2.860 euros, un 3,8% más que hace un año. 4,3% de subida de salario medio, dice hoy el INE en el segundo trimestre según esta encuesta de condiciones laborales. Menos crecen los salarios acordados en convenio, un 2,6% hasta julio, según los datos que recopila el Ministerio de Trabajo. Estos son los dos indicadores que nos permiten valorar a día de hoy lo que están evolucionando, lo que están subiendo los salarios en lo que llevamos de año. Pero es que además, tanto una como otra estadística nos permiten comprobar que hay una enorme diferencia en función del sector, porque aunque la tendencia general es a que los salarios suban en prácticamente todas partes, sigue habiendo trabajadores que cobran hasta 4 veces más que otros solo por trabajar en un sector u otro, según la encuesta publicada hoy por el INE. Sí, hay diferencias muy significativas tanto en el salario medio como en su evolución dependiendo de los sectores. Los sueldos medios más altos los disfrutan los trabajadores de empresas de suministros de energía. Su sueldo medio roza los 6.000 euros mensuales. Y el sueldo medio más bajo está en la hostelería, donde apenas llegan a los 1.250 euros, y eso pese a que es el sector donde más han crecido los salarios en el último año. En ese sector ha subido más de un 40%. Estos son pues los datos de aumento de salarios, 4,3% en el segundo trimestre, y todo esto compara con unas cifras de inflación mucho más altas. Los precios suben mucho más que la inflación y que los salarios, cojamos el dato que cojamos. Por ejemplo, según el último dato, la inflación está en el 10,5%, más del doble de lo que suben los salarios. Pero como los datos de sueldos son del segundo trimestre, vayamos a mirar cuál era la inflación entonces, en el segundo trimestre. En junio, la inflación ya superaba el 10%, lo hizo por primera vez, era del 10,2%. Y si en lugar de quedarnos con el dato de un mes particular, que era el de junio, miramos la media de inflación de todo el segundo trimestre, los precios subieron un 9,1%. Estos son los datos de inflación, lo miremos por donde lo miremos, los precios suben el doble que los salarios. Es decir, los salarios suben, sí, pero los sueldos reales, lo que se puede comprar con el sueldo que ingresamos, cae. Y aquí es donde empieza la batalla por esos salarios. Una batalla en la que, por un lado, tenemos a los sindicatos que dicen esto no puede ser, los trabajadores están perdiendo poder adquisitivo y hay que compensarlo. Por eso piden que los salarios suban lo mismo que la inflación. Pepe Álvarez, secretario general de UGT. No se le puede pedir a la gente de nuestro país que tiene menos
que le cuesta muchísimo llegar a final de mes, que el año que viene pues lleguen menos porque van a perder seguramente con un 5% de poder adquisitivo. Los sindicatos piden que si los salarios tienen que subir menos que los precios, hay al menos una compensación a los trabajadores, ya sea a final de año o al final de un periodo de por ejemplo, 3 años, pero que exista ese compromiso firmado para compensar la pérdida de poder adquisitivo. Y eso es lo que la COE no quiere. Por responsabilidad, porque pensamos que es así, pensamos que es bueno para el país, pensamos que no es bueno, son buenas esas cláusulas. Cuando se está hablando a veces de este 2,5% de subida que acabáis de decir, no se está contando que en muchos convenios ya están indexadas esas cláusulas. Esto es lo que decía hace unos días Antonio Garamendi, presidente de la COE, en una entrevista en Antena 3, un rechazo de la patronal que hace imposible el acuerdo y que aboca a los sindicatos a las calles. Eso es lo que dicen los responsables sindicales. De hecho, anuncian ya movilizaciones que empezarán este mismo mes de septiembre. CESIF ya ha convocado una manifestación el próximo fin de semana y habrá más convocadas por UGT y comisiones obreras hasta que no se alcance este acuerdo. Eso es al menos lo que han dicho. Lo cierto es que, más allá de reiterar una y otra vez las posturas de un lado y de otro, no hay previsto por ahora ninguna reunión bilateral entre empresarios y sindicatos para intentar retomar estas negociaciones sobre cuánto tienen que subir los salarios. Viendo que no hay acuerdo, tampoco parece que tengan intención por ahora de volverse a sentar. Se está hablando mucho del tema, se está hablando mucho a través de los medios de comunicación, pero insistimos, de momento no hay más que palabras. Elsa Llorente, buenas noches. Buenas noches. La negociación está estancada en un pon día y hora. Le pido a la COE cita para reunirnos. Hora, día. Era el líder de UGT que pedía a los empresarios que vuelvan a negociar subidas salariales en convenios en una mesa de la que dice se han levantado. Nosotros no nos hemos levantado nunca de la mesa. Nosotros el 5 de mayo, de común acuerdo, porque no veíamos que podíamos llegar a acuerdos, decidimos, vamos a ver si después de verano podríamos sentarnos a hablar. Por tanto, me parece faltar a la verdad. Escuchan a Garamendi, presidente de la patronal, que asegura estar dispuesto a retomar el diálogo, pero desde comisiones obreras dudan que vayan a avanzar. Sentarse seguramente están dispuestos, pero claro, si van a reiterar lo mismo, que con cláusula de revisión no hay acuerdo, pues no hacemos nada, ¿no? Creo que sin una intensa movilización sindical, COE no va a mover las posiciones, ¿no? Las cláusulas de revisión salarial son el principal escollo, asegurar un mecanismo para que los salarios recuperen poder adquisitivo ante la subida de la inflación. Los empresarios se niegan. No hay reunión bilateral prevista por ahora, pero sí que la semana que viene se verán las caras empresarios y sindicatos con el Gobierno. Es una reunión de la Comisión de Seguimiento del Plan de Recuperación, una reunión en la que participan todos los ministros del área económica. No es una reunión a priori para hablar de salarios, aunque siempre que se ha convocado esta mesa, la vicepresidenta Nadia Calviño ha insistido en que tratan también desde el Gobierno de empujar hacia ese acuerdo que permita, dice, dar estabilidad. Desde el Gobierno vamos a impulsar un pacto de rentas porque creemos que en este momento la moderación salarial y la moderación de los márgenes empresariales es muy importante para contener la inflación, para generar expectativas de estabilización de cara al futuro y para proporcionar, en definitiva, un contexto de confianza y de estabilidad a las empresas, a los trabajadores y a los inversores internacionales. Y ante esta equidistancia que fija Nadia Calviño, diciendo que hay que moderar salarios, pero que también hay que moderar los márgenes empresariales, se ha mojado más la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha señalado estas últimas semanas directamente a la patronal, a la que le pide que suba salarios. La patronal española está bloqueando la negociación colectiva y yo creo que esto es grave y la patronal española sabe perfectamente que las familias trabajadoras están sufriendo. Creo que en este momento la patronal española no está a la altura de su país y por tanto los sindicatos tienen razones para salir a la calle. Esto es lo que dicen trabajadores, sindicatos, empresarios, gobierno y lo que nos dicen también los datos. Vamos a buscar argumentos. ¿Qué argumentos utilizan los que defienden subir los sueldos igual que la inflación? El argumento principal es que los trabajadores no deben pagar esta crisis porque no son los culpables y que una pérdida de sueldo real les hará reducir su gasto, su consumo y alimentar más los temores de una recesión que algunos economistas ven ya como una posibilidad más que real. ¿Qué argumentan los que defienden no subir los sueldos igual que la inflación? Pues sostienen, por un lado, que las empresas también están sufriendo este aumento de precios, que las compañías no están ganando más, y añaden que subir los sueldos como la inflación puede generar lo que se conoce como efectos de segunda ronda, es decir,
que suban los sueldos, que de esa manera el consumo siga creciendo, de manera que los precios vuelvan a subir y se entre en un círculo del que no se pueda salir. Estos son los argumentos de unos y otros. Vamos a sumar algunos más y más análisis, el de Manuel Hidalgo, profesor de Economía de la Pablo de Olavide. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. El debate está abierto. Le pregunto, ¿deberían subir los salarios lo mismo que la inflación? A ver, la pregunta en principio, si me lo preguntas como profesor de macroeconomía, la respuesta sería no debieran, por una razón muy sencilla, simple y llanamente porque lo que haríamos sería alimentar e introducir más combustible al fuego, como se podría decir, ¿no? La inflación seguiría creciendo en el sentido en que esta vendría determinada por el aumento de los costes. Esto no significa que los salarios no puedan crecer y de hecho no pueden hacerlo con la inflación. Aquí hay una vía de escape, digámoslo así, que permitiría realizar este tipo de procesos de revalorización de sueldo. En primer lugar, obviamente, habría que exigir un reparto del coste de lo que está suponiendo la inflación entre los márgenes empresariales y los trabajadores. Y, en segundo lugar, también tratar de lograr vía productividad incrementos de salario. Pero en general la experiencia histórica nos dice, y casi vamos a decir las matemáticas nos dicen, que una subida tanto de los salarios como de los márgenes empresariales, que siempre nos olvidamos de ellos, que también pueden subir para intentar recuperar un poco de la capacidad adquisitiva perdida. En momentos como este, lo que nos dice la historia es que una subida acompasando a la inflación lo único que genera es más inflación. Usted aboga por aumentar la productividad, pero aumentar la productividad no es algo que se pueda hacer en cuestión de meses, es un proceso que normalmente requiere años. En el contexto en el que nos encontramos ahora, no subir los salarios al mismo nivel que la inflación no puede también frenar el consumo y, por lo tanto, frenar la economía y llevarnos a esa recesión que tantos auguran. Sí, efectivamente, ese es el problema. Y yo creo que la gente de la calle, con su sentido común, es lo que piensa. Y es complicado argumentar en contra, ¿no? Pero lo que sucede es que también es verdad, y esto es una cuestión que hay que explicar con mucha pedagogía, es difícil, yo lo sé, pero también hay que explicar que subir los salarios lo único que hace es mejorar nominalmente tu capacidad de compra, pero no realmente. ¿Por qué? Pues porque en general lo que está ocurriendo, y eso es lo que viene sucediendo en el último año, es que de repente una serie de productos que componen nuestra cesta de compra, que se ha ido contaminando porque estos productos son básicos, como son los energéticos y algunos alimentos, se han encarecido porque los compramos fuera más caros. Y básicamente lo que significa es que tenemos menos capacidad para comprar otras cosas. Dicho en términos más coloquiales, nos hemos vuelto más pobres. Cuando ocurre esto, intentar recuperar esa capacidad adquisitiva subiendo nominalmente salarios no suele dar resultado. Es verdad que nos da esa sensación temporal de que de nuevo tenemos capacidad adquisitiva, pero al poco veremos cómo de nuevo se vuelven a subir los precios porque obviamente los salarios son costes y cuando esto sube se repercute en los precios. Eso es lo que pasó durante los 70 y buena parte de los 80 y fue muy doloroso tener que reducir ese proceso de retroalimentación de la inflación y por lo tanto lo que al final, como tú has comentado, es un problema en el momento actual, es decir, nuestro consumo caerá, pues si hacemos este proceso de retroalimentación de la inflación, lo único que conseguiremos será prolongar vamos a llamarlo entre comillas, sufrimiento. ¿La solución podría pasar por un pacto para subir ahora los salarios menos a cambio de subirlos más cuando la inflación no esté tan alta y la economía esté más estabilizada? Sí, efectivamente. Yo creo que aquí hay la opción es no indiciar de forma automática los salarios y vuelvo a insistir también, y los márgenes, que siempre nos olvidamos de ellos, pero bueno, no indiciar automáticamente los salarios y este año pues compensar con otros años lo que pudiéramos perder en el año 2022. Una vez que la inflación y las expectativas de esta se moderen y esta pueda volver otra vez a niveles inferiores, pues lo razonable sería compensar durante aquellos años dentro de lo que se pueda y también con pactos para el aumento de la productividad, que como muy bien dicen no se puede subir en pocos meses, pero sí en 4 o 5 años se puede hacer factible, pues de alguna manera compensar esta pérdida durante estos años. En todo caso, los salarios están ahora subiendo menos que la inflación, en cambio tenemos tipos de interés al alza, préstamos más caros. La única solución para una familia que está viendo cómo los ingresos que recibe no suben o suben poco y en cambio las facturas se disparan es tirar de ayudas públicas.
Bueno, la única solución, obviamente, es una buena solución. Yo creo que aquí hay que plantearse, se han llevado a cabo una serie de políticas para, de alguna manera, amortiguar el efecto de la inflación, pero yo creo que, aunque algunas han sido efectivas, otras menos, pero no son suficientes porque, obviamente, el problema es bastante amplio. Lo que muchos venimos diciendo desde hace tiempo, que aquí lo que habría que plantearse es que, dada las rentas, vamos a decirlo así, que genera la inflación a través de alguna serie de ingresos, por ejemplo, algunos fiscales extraordinarios, se podrían se podrían hacer transferencias a aquellas familias en donde los ingresos fueran menores y en donde, por supuesto, la inflación golpea muy duro y de forma dramática, de tal manera que se pudiera compensar parte del mayor gasto en la cesta de la compra mediante transferencias públicas. Pues Manuel Hidalgo, profesor de Economía en la Universidad Pablo de Olavide. Gracias por acompañarnos en Hora 25 de los negocios. A vosotros, muchísimas gracias. Los datos que tenemos son claros, la inflación está disparada. Se nota pues que los precios están subiendo, todo sube. Los salarios, en cambio, no suben ni la mitad que los precios. De momento no. Quien está en la media está sufriendo ese desajuste. La calidad de vida va en detrimento, intentas mirar más los precios, intentas salir un poco menos. Y la batalla salarial está servida. Más pobre, claro, un 10% más pobre o más. Pero también tienes que vivir y hay cosas que no puedes prescindir, como son los alimentos y el día a día. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.